O sea que... O sea, una presión, imagino que la vivirán los jugadores toda esta semana. Sí, pero cuando salgan a la calle, lo que les van a decir. Pues yo te digo una cosa, yo soy Carrión y estoy encantado de jugar la vuelta fuera. Sí, pero, se lo dije el otro día. Encantado. Y Carrión debe estar llevando bien el grupo, porque no ves esa presión en a la que patadón ha pegado este tío. Sí. ¿Sabes? Juegan muy tranquilos. Juegan muy tranquilos porque tú ves al entrenador y está tranquilo, Paco. Es que es el ejemplo de lo que es el Oviedo. Siempre está con una sonrisa, está tranquilo. Dice que ahora hay que salir a la vuelta en Barcelona y hay que ser mejor que el Español. Y Carrión es el gran vencedor de esto. Carrión cogió al Oviedo en descenso y lo tiene. Y por cierto, Quique, cuando he ido al descanso a mear, he visto a uno del Español. No hacía falta. Bueno, cuando he ido al baño, he visto a una persona del Español importante y me ha dicho, dice, el peor rival que nos podía tocar. Sí. Oye, el peor rival que nos podía tocar, el Oviedo. ¿Carrión cogió al Oviedo en descenso? Sí, el último, me parece que era. Y perdió el primer partido con el Valladolid, si no recuerdo mal, ¿no, Pablo? Sí, en el último minuto. Sí. Decías, Lama. No, que ya que os acordáis de Oviedo, me quiero acordar hoy de Córdoba. Ah, sí, yo también. Sí. Ha empatado 1-1. No, pero cuenta, Manolo. Le vale con empatar y ganar. Me quiero acordar de Málaga y de Tarragona, que el domingo que viene, imagínate ese partido del Nasti y el Málaga, ganó el Málaga 2-1, y el espectáculo que han ofrecido la Rosaleda y el Arcángel es digno de equipos de primera división. Y están peleando para ascender a segunda, ¿eh? Pensaba que ibas a contar... No, fue en Barcelona, en Barcelona. La jugada que le han cortado. No, pero digo que quiero que veas el público de Córdoba que se ha desplazado, que tan solo les habían dado vale. muy poquitas entradas, porque el mini-estadio cabe los que caben, y incluso, por cierto, luego había reventa, la gente que se ha quedado fuera. Ayer hubo una jugada polémica en Málaga y hoy otra. La de ayer fue magníficamente resuelta por el árbitro, porque fue un jugador del Nasti que tiró el balón. Retrasar. Y la de hoy, yo no la he visto. Es terrible. Que al parecer un tío del Córdoba se plantaba solo. Yo la he visto. 1:32. Gracias, Pablo. Gracias, Quique. Ahora seguimos. Sigue escuchando el partidazo con Winamax. Winamax, las mejores cuotas. ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news? Son informaciones contrastadas. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, con Juanma Castaño. El número 1 del deporte. Futboleros de España, ¿estáis preparados? Es la hora del torneo. Vive la Euro 2024 en BigWin, donde puedes apostar los resultados de cada partido, hacer tus combinadas con tus selecciones favoritas, elegir el ganador del torneo y mucho más. Recuerda, en BigWin, ¿cuál es tu pronóstico? Para mayores de 18 años, el juego puede ser adictivo. Juega con responsabilidad. Mañana, tiempo de juego en COPE Más desde las 6 de la tarde y en cadena desde las 8:30. A las 3, Rumanía-Ucrania. A las 6 de la tarde, Bélgica-Eslovaquia. Y a las 9 de la noche, plato fuerte de la jornada, Mbappé, Griezmann, etcétera, etcétera, Austria-Francia. Has escuchado la agenda del día de la Eurocopa con Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Y a las 3, especial Eurocopa, por supuesto, con Corrochano, como todos los días, que empieza mañana el especial Eurocopa de las 3 de la tarde. Y todo el equipo de enviados especiales. Y ahora las preguntas del tertulión que cierran esta jornada de tiempo de juego. Paco González, ¿la acción de Koeman que has narrado en tiempo de juego es lo más asqueroso que has visto en un campo de fútbol? No. He visto cosas peores. Sí. Por decirte la primera que me viene a la mente, un pobre línea en el Sadar. Lo que le tiraban, los lapos que le tiraban desde pegados. Joseba Larrañaga, ¿puede dar la campanada a Eslovenia? Bye. Gonzalo Miró, Bite. El otro día dijo Lama Bite. Sí. Es lo que había en la de la Copa, es que tenía un hambre que no sí. Gonzalo Miró. Que conste que Joseba ha dejado la pausa por si alguien quería decir bye. Gonzalo Miró, ¿juega mejor Morata con España que con el Atleti? Bye. Bueno, es que Morata ha jugado de manera muy distinta la primera vuelta de la Liga y la segunda. A veces bye. Claro, a veces bye. Rico, ¿puede Lamine Yamal marcar una época para España? Sí. Bye. Pero sin prisas, ¿eh? Lama, ¿cuánto costaría Fabián Ruiz si fuera brasileño o francés? Hombre, 60, 70 mínimo. Marchante, Luis de la Fuente sacó pecho de sentirse orgulloso por ser español. ¿Hubiera hecho lo mismo Luis Enrique? Claro.
¿Y por qué no? Santi Cañizares, del 0 al 10, ¿cómo de fiable te parece Unai Simón? Este año un 8,5. Roberto Palomar, ¿es el mejor momento de Carvajal de toda su carrera? Seguramente sí. Hay muchas que se responden hoy con bye. Sí, bye. Ciro López, ¿por qué se mete Mbappé en política? ¿Por qué se mete? Pues porque creo que tiene una responsabilidad con la sociedad y hace muy bien pues haciendo las declaraciones que hace. Fouto, ¿por qué estuvo Pedro Rocha en el palco y Del Bosque no? Pues Pedro Rocha estuvo en el palco porque es el presidente de la federación y Vicente Del Bosque no estuvo pues porque no le invitarían. ¿Pero ni ha viajado? ¿Del Bosque ni ha viajado? No, al primer partido sí que no. estaba. No. A este primer partido no ha estado. Yo he leído No sé si que estaba arriba de Italia. todo. No, va a ir al de Italia. Al de Italia sí que seguramente vaya, pero a este no ha ido. Vale. Pero recordemos que Del Bosque va como invitado del gobierno, o sea, en la parte que cubre el gobierno que invita a la UEFA. Compañeros, habéis estado francamente bien, todo muy, muy bien. España está unida y jamás será vencida. A pesar de todo, efectivamente. No, de estos dos. A pesar de los antimamadores, que es el término que ha nacido hoy en el tertuliano. Concepto antimamadores. Mamadores y mamadores, porque... ¿Cómo? Mamadores, ¿Te ha gustado o no? A mí me ha gustado. Es un término muy acorde con algunos de los del programa. Yo soy antimamador. Desde luego lo entiende todo el mundo. Sí. Muy bueno, es que en la vida todos somos mamadores y antimamadores. Claro, efectivamente. Mamamos de unas cosas, de unos grifos mamamos y de otros renegamos. Es que es así. Por ejemplo, la verdad, claro. A mí me gusta más mamar, te lo digo en serio. Sí, bueno, vamos a dejarlo aquí. Iba a decir yo una barbaridad. Sí, vamos es el momento de cerrar. Que llegue Arjona. Adiós, hasta luego, ¿eh? Hasta aquí tiempo de juego. Mañana especial Eurocopa a las 3. A las 6 de la tarde, tiempo de juego en Cope Más. 8:30, tiempo de juego en Cadena. 11:30, el partidazo Cadena Cope. Y así todo el mes. Casi nada. Y luego los juegos. Vaya estrés. Adiós. Juanma Castaño. Tiempo de juego. Cope. Estar informado. Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es La Noche de Arjona, esto es la cadena COPE. ¡Hey! Venga, te anticipo en nada, en unos minutos, el contenido del programa de hoy. Ya sabes, programa que realiza Javier Campos desde la burbuja de control y desde el ámbito más oscuro, la dama oscura del programa, querida Mónica García. Buenas noches. Hola, Adolfo, buenas noches. Pues el expediente que abrimos hoy tiene como protagonistas a niños, niños asesinos, capaces de matar, de vejar y de torturar con absoluta frialdad. Nos vamos a situar en Estados Unidos, en el año 1993. Cuesta creerlo, pero niños de 10 y de 13 años mataron a otros menores, estamos hablando de pequeños de 2 y de 4 añitos, lo hicieron sin ningún tipo de remordimiento. Historia dura esta noche en el expediente de la Crónica Negra. Después tendremos el boletín de las 2, 1 en Canarias, e inmediatamente nuestro especial. Querida Carmen Cerván, buenas noches. Hola, Adolfo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de series españolas que seguro que la mayoría de los oyentes han visto. ¿Quién eligió la careta? ¿Qué pasa ahora la careta? Y no da miedo. Tú ves las películas de atracadores y las caretas dan miedo. Con zombies, esqueletos, la muerte, yo qué sé, pues sientes... Con un arma en la mano te aseguro que da más miedo un loco que un esqueleto. Bueno, pues es la careta de La Casa de Papel. ¿Por qué esa careta? ¿Por qué un mono rojo? Bueno, pues a todo eso responderemos hoy. También curiosidades de la serie Isabel y de un clásico como Cuéntame. Ya avanzo a los oyentes que vamos a contar cosas que les van a sorprender. Querido Pedro González, muy buenas noches. Supongo que esta noche seguiremos preguntándonos por el porqué de las cosas. Querida Arjona, así es, buenas noches. Responderemos a preguntas complicadas con respuestas difíciles o a preguntas difíciles con respuestas complicadas. Bueno, todo eso a partir de las 3. Pero además... Además le pagan. Además me pagan, efectivamente. E incluso doble por aquello de... no lo voy a decir. En aquellos maravillosos años, hoy nos vamos a remontar al año 2007. Vamos a ver quién nos visita esta semana. Querida Yolanda Guirado, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Pues esta noche nos visita Teo Cardalda. Él es la mitad de Cómplices. La otra mitad, ya lo sabes, es María Monsonís. Después de 38 años juntos, que se dice pronto, siguen componiendo más sonidos que nunca. Es por ti que soy un Y después de canciones como estas, ahora publica un nuevo álbum, se titula Terra.
Querido Andrés García, el Memorias del programa, muy buenas noches. Buenas noches, Arjona. Vamos a recordar asuntos ocurridos una semana como esta, pero de 2023. Por ejemplo, ¿recuerdas la implosión del sumergible Titán cuando bajaba a ver los restos del Titanic? Ya lo creo. Pues se cumple un año. Nuestro objetivo, poner a prueba la percepción del paso del tiempo en nuestros oyentes. ¿Tendrán la sensación de que el último año ha pasado rápido o lento? Sabremos al final del programa la sensación que les queda después de escuchar todos estos contenidos que arrancan con nuestra crónica negra. La crónica negra. Expediente 02268. Niños asesinos. Cuando el pequeño James Patrick Bulger, de 2 años, vio las manos extendidas de aquellos 2 niños, Robert Thompson y John Venables, no lo dudó. En un despiste de su madre, se fue con ellos. Se marchó del centro comercial Strand en Liverpool y se dirigió a una zona apartada, cerca de las vías del tren. Allí, Robert y John, de apenas 10 años, mostraron su verdadero rostro. Tiraron a James al suelo. Le rompieron las manos a pisotones. Le tiraron piedras a la cabeza. Le patearon la cara hasta levantarle la piel. Lo sodomizaron con varios objetos para, finalmente, saltar sobre él hasta reventarle los órganos internos. Era el 12 de febrero de 1993 y comenzaba así una historia que dio la vuelta al mundo y que horrorizó a la sociedad británica. Los jueces, comprendiendo la gravedad de lo ocurrido, juzgaron a Robert y a John como si fueran adultos. Fueron condenados a cadena perpetua revisable. Nadie entendía cómo unos niños habían sido capaces de semejante atrocidad. Pero la historia se repitió pocos meses después, el 2 de agosto de aquel mismo año 93. Esa mañana, el neoyorquino Eric Smith, de 13 años, secuestró al pequeño Derrick, de apenas 4 años, y lo llevó a un lugar apartado a las afueras del municipio. En aquel lugar solitario, lo golpeó hasta tirarlo al suelo. Después le provocó un traumatismo cerebral lanzándole piedras sobre la cabeza. Quizá aún con vida. Lo desnudó y lo violó con un trozo de madera. Eric Smith, que durante el juicio no mostró ningún tipo de remordimiento, también fue condenado a cadena perpetua revisable. Es evidente que el expediente que abrimos esta noche es especialmente duro. Estamos hablando de menores de edad que mataron a críos de 2 y 4 años. Para mí es imposible entender esta historia. Son casos reales. Déjame que me quiero ayudar de Ángela Casals. Ella es profesora de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo. Es directora del grado de Criminología. Profesora Ángela, muy buenas noches y bienvenida a COPE. Muy buenas noches, Adolfo. Muchas gracias. Vamos a situarnos primero en Liverpool, Inglaterra, 12 de febrero del año 93. 2 menores de edad, 2 niños de 10 años, Robert Thompson, John Venables, secuestran, abusan, matan al pequeño James, de solo 2 años. ¿Quién eran estos niños? ¿Quiénes eran Robert y John? ¿Y quiénes eran aquellos niños asesinos? Pues eran 2 niños menores de 10 años que
como incluso el detective Phil Roberts, que entrevistó a estos dos niños, explicaba que nunca van a olvidar esa conversación porque se dieron cuenta que estos dos niños parecía que tenían el demonio en sus caras. La verdad que al principio puede ser un caso escabroso, pero indudablemente eran simplemente esos dos niños, con esa perturbación sorprendente a esa tan temprana edad de los dos. Ángela, ¿ellos eligen a su víctima de manera premeditada o lo hacen al azar? Pues por lo que se cuenta en todo el relato y en cómo van haciendo todo, parece que fue al azar. Creo que ellos intentaron embaucar al niño para que los acompañara, pero no fue algo premeditado, fue algo que consiguieron y vieron esa ocasión. No tuvo más allá, fue totalmente azar. Estamos hablando de dos niños asesinos, claramente. ¿Fue fácil para la policía resolver el caso? Es decir, ¿los detuvieron pronto? Pues esto también fue muy sorprendente porque había cámaras y fue una mujer que había observado ese vídeo en la televisión en la que aportaría los nombres. Era maestra de estos dos niños y reconoció esas figuras borrosas de sus dos alumnos, muy problemáticos, y justamente ella vio que el viernes 12 de febrero, cuando ocurrieron los hechos, habían faltado a su clase. Y entonces fue ella la que presentó toda esta información para que se dirigieran a los domicilios de los dos menores, y ahí descubrieron la sangre, la pintura en su ropa y sus zapatos, y sabían que los habían encontrado. Lo que estos dos niños de 10 años hicieron al pequeño James de 24 meses, de solo 2 añitos, es muy duro de narrar. Te hemos dado pinceladas de la barbaridad. No quiero abundar en ellas. Ángela, ¿qué impacto tuvo aquel asesinato en la sociedad inglesa? Y aún más, sabiendo que habían sido dos niños de 10 años los autores, ¿cómo fue el juicio y cómo fue seguido por los ingleses? Pues indudablemente fue un crimen que conmocionó al mundo, obligó a replantearse las condenas a los menores, porque ciertamente fue bárbaro, como tú has dicho, no queremos recrearnos en los hechos, pero fueron bestiales. Sí es cierto que hay que decir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene la sede en Estrasburgo, consideró que lo que se había decidido de estos dos niños que asesinaron a este pequeño James de apenas 2 años, no recibieron un juicio justo porque se les trató como si fueran adultos, y ahí es donde nos replanteamos realmente cómo las condenas de menores tienen que producirse, cómo deben de hacerse los juicios, pero estos son casos tan excepcionales que cómo no solamente conmocionaron a la sociedad inglesa, conmocionaron al mundo entero. ¿Y cómo fue el paso por prisión para Robert y para John, para los niños asesinos? ¿Ingresaron en una cárcel normal de presos adultos? Ellos estuvieron en prisión hasta los 18 años, estuvieron entre presos adultos en una gran parte, y cuando recobraron la libertad tuvieron otra identidad porque en ningún país querían tenerlos. Ciertamente Venables fue detenido años después por posesión de pornografía infantil y a día de hoy la justicia ha decidido que aún no es apto para salir de la cárcel, pero se liberaron eso en 2001, fueron liberados. Uno, dices que no es apto para salir. El otro, ¿qué sabemos de él? Que está viviendo su vida en libertad y se acabó, ¿no? Sí, de Venables sabemos perfectamente que no pudo, que empezó a beber, consumir drogas, volvió a la cárcel, ha tenido además lo que comentaba, posesión y distribución de pornografía infantil. En cambio, el otro de sus compañeros, Bulger, se sabe de Thompson a través de un documental que se hizo muy interesante, que él está totalmente arrepentido y deseoso de que indudablemente la familia de ese niño supiera que estaba arrepentido, que lamentaba desesperadamente lo que había hecho y que estaba avergonzado. Él mantiene una identidad diferente y a día de hoy no se tiene más información de esta persona. Arrepentido pero vivo, cosa que no puede contar la víctima, ¿no? Eso es. El otro caso que conforma el expediente de esta noche es el asesinato del pequeño Derrick, de solo 4 años. Él fue asesinado de forma también despiadada por Eric Smith, un niño de 13 años. Nos tenemos que situar en el día 2 de agosto del año 1993, en el estado de Nueva York. Sin entrar en detalles demasiado escabrosos, cuéntanos, Ángela, ¿qué ocurrió aquel día?
Pues nuevamente otro caso bárbaro. También era la primera vez que este niño caminaba solo. Eran 90 metros los que separaba su casa del campamento donde tenía que ir. Tenía 4 años y Eric, este niño famoso pelirrojo, se cruzó en su camino. Se le separaban 9 años de distancia y lo engañó para llevarlo al bosque, y ahí se adentró con él hasta alcanzar un área donde se veía que podía realizar todas sus actuaciones, y empezó a producirle hechos muy desagradables. Incluso le llegó a golpear, y algo muy peculiar en este caso es que incluso cogió la fruta, un plátano de ese niño, y lo estrujó y todo. Y esto fue algo que yo te lo cuento porque fue una evidencia bastante peculiar. Ahí es donde se descubre que es muy niño el que lo ha hecho, porque un adulto, porque va a destrozar una fruta, ¿no? El plátano, algo tan insignificante aparentemente, fue muy interesante porque a partir de ahí se pudo descubrir que podría haber sido un niño, un menor. ¿Cómo fue el transcurso de ese juicio y qué se sabe a día de hoy del paradero de Eric Smith, el asesino? Bueno, Eric Smith, lo hay que tener en cuenta que por su propia voluntad ofrece un testimonio a la policía en el primer momento. Es verdad que en las tomas diferentes de declaraciones vieron que el menor tenía una información muy relevante y preocupante. De hecho, hasta el niño, cuando lo interrogaron, llega un momento en que se pone muy nervioso y él mismo llega a decir eso de: creen que lo maté yo, ¿verdad? Y ahí es donde los detectives empiezan a notar que al niño le temblaban las manos, que se le quebraba la voz, y unos días después Eric vuelve con las manos ensangrentadas, con todo lo que había ocurrido, informa de todo lo que ha ocurrido y termina él confirmando que había realizado todos estos hechos. El 8 de agosto le dijo a su madre, a la madre de Eric, que era él quien había matado a Derrick, y a partir de ahí la familia lo llevó para que testificara todo ante la policía. El juicio fue también muy relevante porque se aportaron psicólogos que no creyeron, porque se creía que el niño podría haber sufrido maltrato por su padrastro, él vivía con el padrastro, y esto no creían que había sido determinante. Vieron que el menor tenía una agresividad muy fuerte y no conseguía expresar sus emociones, y esto nos invitaba a pensar que iba a tener mucha dificultad para rehabilitarse a futuro en la sociedad. Se fue declarado el 16 de agosto del 94 por ese homicidio acometido tan cruento a este niño, y además el fiscal en ese momento tuvo una opinión muy clara. Decía que una de las cosas que más se asusta en esta situación es que no tenía ninguna duda de que si no hubiese sido capturado, Eric habría vuelto a matar, y esto realmente fue aterrador. Salió el 17 de noviembre de 2021, después de pasar 27 años en la cárcel. La dirección le otorga para su control penitenciario que tenía que vivir en la misma casa de su madre, y dijo que se quedaría allí hasta que pudiera alquilar por sí solo un apartamento. Y esto es verdad que ha sido muy comprometido, porque volvió al fin y al cabo al sitio donde había ocurrido, y de hecho la prensa decía: qué terrible que la madre de ese niño algún día en el supermercado pueda de repente darse la vuelta y encontrar a Eric, ¿no? Sí es cierto que Eric ha mostrado signos de arrepentimiento, pero no tenemos fehacientemente que esté plenamente rehabilitado. Son 2 casos escabrosos y, como vemos, 2 situaciones en menores muy complejas, muy difíciles y que nos alertan a nivel mundial. Profesora Casals, usted es profesora de Derecho Penal en la Universidad CEU San Pablo, es directora del grado de Criminología. ¿Estos casos se valoran, se evalúan, se comentan con los alumnos del grado de Criminología? Sí se comentan. La delincuencia juvenil es algo que nos atañe profundamente. Creo que tenemos que hacer una mirada muy profunda a nuestros menores, saber qué ocurre, qué tipos de delincuencia, y debo decir que actualmente además tenemos unos índices no solamente unidos por agresividad. Muchas veces esta agresividad está motivada por el consumo de drogas o de alcohol a tempranas edades, y también por tener cerca personas que hayan podido sufrir malos tratos. Pero si nosotros hacemos un control exhaustivo de la delincuencia juvenil, creo que la lucha de toda parte preventiva de la delincuencia juvenil es la educación en las aulas, el conocer esta apuesta y el conocer más a nuestros menores, tener mucha más observancia al respecto, y cualquier mínimo signo de comportamiento diferente, agresivo,
ponerle control para que no lleguemos nunca a estos tipos de hechos tan atroces, ¿no? Y lamentar muertes así. Profesora Ángela, gracias por atenderme a esta hora. Muy amable. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Esta noche hemos abierto 2 expedientes en nuestra crónica negra cuyos asesinos eran menores de edad. Pero no tenemos que irnos a Reino Unido o a Estados Unidos. Tenemos que irnos lejos para encontrarnos con niños asesinos, es decir, menores de edad capaces de matar. Nuestro país quedaba conmocionado en mayo de 2003. Hace 21 años, 4 jóvenes, 3 de ellos menores de edad, asesinaron, violaron y mataron a Sandra Palo, una joven madrileña de 22 años con una leve minusvalía psíquica. Y ella debería estar a las 9 de la noche en casa, puesto que al día siguiente era la comunión de su hermana, de su hermano, y bueno, pues cuando pasa las 9 de la noche ella no ha llegado. Así sucesivamente yo hago unas llamadas al novio y me dicen que está en una discoteca y que ella se venía para acá. Y nada, la última llamada que yo recibo de ella es a las 2:30 de la mañana. Ella me llama llorando que había perdido el metro y bueno, pues yo evidentemente, como no sabía exactamente lo que le había pasado, la comunión de su hermano era a las 10:30 de la mañana. La verdad que fue un día pues bastante duro porque claro, no sabíamos ni lo que le había pasado, si estaba con un amigo, si había estado en la fiesta de San Isidro, no lo sabíamos. Entonces cuando nosotros decidimos ya terminar la comunión porque ya no estábamos a gusto, de hecho se vinieron familiares antes para buscarla y demás, pues nada más que llegamos a casa nos llaman por teléfono diciéndome que bueno, que aquí estábamos esperando para denunciar la desaparición de Sandra. Y nada, cuando ya llegamos decimos que estamos ya preparados para ir y que bueno, que es lo que había pasado, y nos dicen que vayamos a la comisaría y bueno, allí lo que me dicen que me van a enseñar una prenda y que bueno, que ha aparecido el cuerpo de una mujer y me enseñan un zapato y yo reconozco que es el de mi hija. Es la voz de Mario del Mar, la madre de Sandra. En aquellas primeras horas de desconcierto, los agentes explican a los padres de Sandra que había sido un camionero quien había encontrado el cuerpo de su hija. Los agentes advirtieron de lo duro que iba a ser el reencuentro con el cuerpo de su hija. A un amigo y a ella los secuestran a punta de navaja en los quitamiedos de la M30 y los meten en un coche y los amenazan. Entonces al chico, bueno, le echan a la altura de Santa María de la Cabeza y le quería robar móvil y todo lo demás. El chico no se deja, tenía también una minusvalía igual que Sandra y nada, se fue corriendo y Sandra quiso salir y no la dejaron. El mayor dijo que no la dejaba salir y bueno, pues decidieron acabar con su vida pues violándola, secuestrándola, atropellándola, pasándole el coche por encima, pues muchísimas veces. Y bueno, pues decidieron que no era lo suficientemente ya lo que habían hecho, que deciden irse a por €1 de gasolina para quemar su cuerpo. Según recogió el fiscal en sus conclusiones definitivas, fue una de las muertes más, abro comillas, desproporcionadas, viles, inhumanas y sangrantes que existen. Francisco Javier se sube en el Citroën ZX y cuando Sandra estaba vistiéndose, la atropelló golpeándola contra el muro de la empresa. Seguidamente la arrastra y cuando queda tumbada en el suelo, la arrolla con las ruedas delanteras del coche, pasando por encima del cuerpo de Sandra entre 8 y 10 veces. Francisco Javier, con la finalidad de ocultar cualquier vestigio que pudiera delatarles, propone a los menores la compra de gasolina para quemar el cuerpo. Al llegar al lugar, el procesado y sus acompañantes observan cómo Sandra Palo Bermúdez estaba viva y movía sus brazos. Y a pesar de ello, procedieron a rociarla con la gasolina y prenderle fuego, lo que produjo la muerte de la joven. El secuestro, violación, atropello y quema del cuerpo de Sandra Palos conmocionó a la sociedad española por la crueldad de sus 4 asesinos y por las edades que tenían. Francisco Javier Astorga Luque, apodado el Malaguita, tenía 18 años y 5 meses. Ramón Santiago Jiménez y Ramón Manzano, ambos de 17 años. Y por último, Rafael Fernández García, alias
el Rafita, de solo 14 años. Este último, juzgado por la ley del menor, salió en libertad a los 4 años del asesinato de Sandra. Nosotros no somos quien para poner una condena, para eso están los jueces y los magistrados, pero sí que hemos pedido siempre que cuando un menor asesina, que cuando cumple los 18 años, eso de estar en un centro de menores hasta los 21 años, como están ahora, porque cuando Sandra eran hasta los 23 y antes hasta los 25, pues que no estuvieran hasta tan tarde. O sea, si ha cometido un delito, igual que lo ha cometido un mayor, pues que estuviera el tiempo que tenga que estar en el centro de menores, si son 3 años o 4, y una condena bastante elevada. O sea, elevada en el sentido de que si tiene que estar 4 años en el centro de menores